Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar 3 derechos importantes en nuestra vida que debemos reconocer nosotros, como son los derechos a la salud, al trabajo y a la educación. Para lo cual les voy a pedir que por favor me acompañen dándole lectura a una historia especial para conocer un poco sobre estos derechos. ¿Cómo ayudamos a Javier? Javier, un estudiante de 4º grado de secundaria en una escuela rural, muestra durante el recreo a sus amigos y amigas un celular nuevo y les comenta que se lo ha enviado su hermano. Oye, no te quejes, al menos tiene trabajo y te ha comprado un celular. Su Javier, eso cuesta caro, tu hermano debe ganar bien. Mi hermano es trabajador en una empresa agrícola y le pagan por el peso de productos que cosecha. Por eso chambea duro y muchas horas al día. ¿Y qué estudió tu hermano? Terminó la secundaria hace 5 años y decidió trabajar. A mí sí me gustaría seguir estudiando en el instituto o en una universidad. Quiero ser veterinario. Por un instante pensaron en su futuro, en sus oportunidades de estudio, de trabajo o en ambas. Al volver a casa, Javier y Stephanie retoman la conversación. Pucha, mi madre está preocupada. Mi hermano llamó ayer y dijo que se siente mal, que no tiene seguro y que al comprar medicamentos que le recetaron se le han agotado sus ahorros. Ella piensa que su malestar se debe a que trabaja demasiadas horas. ¿Acaso la empresa no lo ha asegurado? A mi papá sí lo ha asegurado la empresa en la que trabaja. ¿Por qué tu hermano no tiene seguro? ¿Quién fiscaliza que todas las personas trabajen con todos sus beneficios? Stephanie no quiere abrumar a su amigo, pero la situación le produce muchos sentimientos e interrogantes. Vamos a dejarte algunas preguntas que son importantes que nosotros las podamos contestar, como ¿cómo responderías a las 2 últimas preguntas de la historia? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Javier? ¿Por qué crees que algunas personas gozan de mejores condiciones laborales que otras? ¿Crees que esto se justifica en una sociedad democrática? ¿Por qué? ¿Te parece que la labor de esas instituciones que garantizan derechos laborales y de salud es importante? ¿Por qué lo crees? Te voy a pedir que por favor estas preguntas las contestes en este caso para ti, para tener una idea. No va a haber una revisión de estas últimas actividades, así que no te preocupes, pero sí es bueno que las contestes para desarrollar este tema el día de hoy. El ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho en el Perú. El Estado de Derecho es el conjunto de normas e instituciones que delimitan el marco de acción de todas las instituciones, de sus representantes y de la ciudadanía. Estipula lo que pueden y no pueden hacer las autoridades, desde el presidente de la República hasta los servidores públicos y los ciudadanos que no ejercen ningún tipo de función pública. En el caso de los regímenes democráticos, el Estado de Derecho es un instrumento clave para instaurar, bajo la forma de normas, los derechos y deberes de las personas, así como los mecanismos para garantizar dichos derechos. En todo Estado de Derecho existe una jerarquía de normas e instituciones. A dicha jerarquía se le conoce como ordenamiento jurídico. Este se caracteriza porque las normas inferiores se subordinan completamente a las superiores, de forma que si existe conflicto entre lo que dice una norma superior y una norma inferior, se deberá cumplir con lo que dice la norma jerárquica superior y se deberá modificar o eliminar la norma inferior para zanjar o eliminar ese conflicto. Esta característica la tiene también el Estado de Derecho peruano. Por ejemplo, te voy a mostrar en este momento lo que sería una pirámide del ordenamiento jurídico peruano, también conocida como pirámide kelseniana, porque Hans Kelsen fue un científico del derecho que predominó o que dijo cómo es que se tenían que ordenar todas las normas. En lo más alto tienes a la Constitución Política del Perú y también ahí vas a encontrar a los demás declaraciones universales de los derechos humanos. Debajo de él van a estar todos los tipos de leyes o normas que tengan el rango de ley. Ley, decreto legislativo, decreto ley, ordenanza municipal
las vas a tener en este lugar. Luego debajo va a haber una organización que se le denomina reglamentaria, donde vamos a encontrar el decreto supremo, por ejemplo, ¿no? Que va a reglamentar lo que serían las leyes. Debajo tenemos el área resolutiva, donde vamos a encontrar resoluciones supremas, ministeriales, directorales, en casos especiales, en los cuales tienes que resolver sobre un tema específico. Y por último, en la parte más baja tenemos el nivel contractual. Entonces, nosotros tenemos varios niveles. En lo más alto, el nivel constitucional. Debajo, y esto atende mucho, por favor, porque esto puede ser preguntas de tu examen. Nivel constitucional en lo más alto. Debajo del nivel constitucional está el nivel legal. Debajo del nivel legal tenemos el nivel reglamentario. Debajo del nivel reglamentario, el nivel resolutivo. Y en la parte más baja de la pirámide tenemos el nivel contractual, donde están los contratos, sentencias, laudos arbitrales y cualquier otro documento que tenga una dirección muy interna como las circulares. Entonces, hay normas más importantes que otras. Y como siempre vas a entender que la norma más importante es la Constitución Política del Perú. El Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico son claves para que los derechos de las personas sean garantizados formalmente, es decir, para que sean establecidos como normas en la Constitución y que no sean invisibilizados por intereses antidemocráticos. No obstante, como ya hemos señalado anteriormente, para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas se necesita mucho más que solo leyes. La pregunta es, ¿qué más se necesita? Muy bien, eso es bastante interesante que nosotros podamos contestar. Los ciudadanos nos caracterizamos por ser diferentes. Las diferencias pueden generarse por razones económicas, políticas, sociales o de cualquier tipo, las cuales hacen que seamos una sociedad muy diversa que aprende de esas diferencias, pero también pueden afectar el ejercicio real de todos nuestros derechos. La pobreza, por ejemplo, puede generar que quienes la sufren no tengan acceso a una alimentación correcta o adecuada, o también que tengamos algún problema de acceso a la educación de calidad por esa misma pobreza. Para mejorar esa situación se creó una nueva estructura política. Estamos hablando de un Estado que sería social y un Estado democrático de derecho, donde se amplía la necesidad de los derechos de todos los individuos para buscar desaparecer todas las desigualdades. Se busca el desarrollo de toda la sociedad que logre en conjunto la solidaridad, por ejemplo, entre todos los individuos que son integrantes de una sociedad. Algunos de los derechos incorporados son el derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? A un trabajo digno, a la educación, entre otros. A esto se les suele llamar derechos de segunda y tercera generación, porque se añaden a los primeros reconocidos por el Estado de Derecho. Los derechos de primera generación son los llamados derechos civiles y políticos, que nacieron con la Revolución Francesa, los cuales permitían, por ejemplo, la libertad de expresión, la participación política, igualdad ante la ley, etc. Pero estos derechos de segunda generación son los llamados económicos y sociales, y que son los que van a generar o nos van a ayudar a nosotros en nuestro desarrollo, como por ejemplo la salud, el trabajo y la educación. La búsqueda de la justicia social es el principal objetivo del Estado social y democrático de derecho. Ya no se piensa solo en los individuos, sino también en las características que debe mantener toda la sociedad. Estas características económicas, sociales, raciales, étnicas, etc., solo son un problema si generan desigualdades de oportunidades de desarrollo o de logro de bienestar entre todos los integrantes de esta sociedad. La Constitución Política del Perú garantiza el desarrollo a la salud para el ciudadano peruano. Esto lo vamos a observar en diferentes artículos de la Constitución, sea el 2, el 7 o el 11. A pesar de lo que señala la Constitución, debemos reconocer que nuestro Estado todavía no puede garantizar plenamente el goce del derecho a la salud. Y lo hemos visto en esta pandemia, donde hemos sufrido mucho para tratar de garantizar la calidad de cobertura del derecho a la salud. En el sistema de salud del Perú, como en muchos otros países, está conformado por dos sectores, lo que sería el sector público y el sector privado. En el sector público está manejado desde el Estado a través del Ministerio de Salud o MINSA y tiene como fin garantizar efectivamente el derecho de salud de todos los ciudadanos. En el caso del privado, nosotros tenemos una red de clínicas que se dedican a asistir a todas las personas, ¿no?
En el sistema de salud pública, bueno, hay otra red que se jerarquiza la atención, que incluye hospitales de diferentes niveles, postas y centros de salud, ¿ok? Que se encuentran en todo el país. Sobre el sistema de seguros de salud pública, el Estado ofrece un sistema integral de salud que es el SIS. Este se encuentra dirigido a todos los peruanos y que se puede acceder independientemente de que recibas ingresos o no. Este seguro evidencia la preocupación del Estado peruano por seguir los principios de equidad y universalización de la salud. También tenemos el servicio de e-salud, que va a otorgar a todos los trabajadores de empresas formales una asistencia. También tenemos sistemas privados de salud conformados por empresas particulares que lo van a brindar. La pregunta es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para que el Estado enfrente de mejor forma el derecho a la salud de todos nosotros? La idea es que nosotros podamos tener sin condiciones una buena salud, ¿no? Una persona no puede desarrollarse plenamente si no está con buena salud. El goce de este derecho todavía depende de gran medida de las personas que cuenten de situaciones económicas favorables para poder acceder a este servicio de salud. También tenemos lo que es el derecho del trabajo. En el artículo 27 y 28 se garantiza el derecho de trabajo y sindicales también, y hay que manifestar que estos derechos laborales se asocian a los derechos de seguridad social y de pensión que están en los artículos 11 y 12 de la Constitución. Todos estos derechos laborales son muy importantes porque van a permitir a nosotros defender justamente el aspecto laboral. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el ente que ejecuta todas las actividades relacionadas con el trabajo y tiene una institución dentro de él que se llama SUNAFIL, que es la Superintendencia de Fiscalización Laboral, que es la que se encarga de regular las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, para que se garanticen a todos los trabajadores un trabajo decente, respetable y sin abusos, ¿no? Para eso hay inspectores y también hay sanciones de parte de SUNAFIL. También las municipalidades pueden supervisar las condiciones que las empresas tienen para la labor de sus trabajadores. No obstante todo lo dicho, el acceso universal y el goce efectivo de los derechos laborales, a pesar de los esfuerzos de los últimos años, enfrentan todavía serias dificultades. Un problema central que afrontan el país y los ciudadanos respecto al empleo es, por ejemplo, esta informalidad que afecta muchísimo al desarrollo laboral de todas las personas en nuestro país. Hay una gran cantidad de impuestos que se evaden debido al claro predominio del empleo informal, realizado tanto por las empresas empleadoras como por quienes contratan los servicios de estas empresas informales o compran sus productos, pues como estas últimas no existen realmente, todo el que las contrata tampoco paga impuestos, porque simplemente es un negocio hacerlo con estas personas. Por último, tenemos lo que sería el derecho a la educación. La Constitución política lo reconoce a todos los ciudadanos. Observa en el artículo 2, en el inciso 8, que el Estado peruano propicia el acceso a la cultura y fomenta también su desarrollo y difusión. ¿Por qué es importante la educación entonces? Porque permite la formación en la cultura y que ésta se desarrolle, produzca y difunda. El artículo 13 de la Constitución habla sobre la finalidad de la educación. El 16 señala que el Estado coordina la política educativa y garantiza el acceso a la educación adecuada. Por diferentes motivos que no podrían tener todos los peruanos, ellos accedan a lo que sería una educación de calidad. Y la pregunta sobre esto de qué es una educación de calidad es bastante simple la respuesta. Tiene que tener tres informaciones importantes. Primero, excelentes profesores. Segundo, profesores que utilicen estrategias novedosas e innovadoras. Y tercero, que tienes que tener un local adecuado para la educación. Esas son tres motivos por los cuales se le puede llamar una educación de calidad. Muy bien, dicho esto, les agradezco por esta atención y nos encontramos en la siguiente sesión.